Las opiniones hechas en este podcast son propias de la autora y no se propone faltar al respeto sobre quien se hable en este episodio. La finalidad solamente es informar. Expediente JWH-110. Jane Wenham, la bruja de Wackern. En los juicios de Salem, Massachusetts, se pudo ver cómo la superstición y la religión fueron importantes para algo que se convertiría en una de las cacerías de brujas más importantes, famosas y horribles en toda la historia de lo sobrenatural. La gente, por el miedo y la ignorancia de lo desconocido, se dejó llevar por las influencias de lo que decían los demás, y eso llevó a una serie de eventos increíbles. Aunque la última persona en haber sido ahorcada en Inglaterra por brujería fue registrada en 1684, este no llegó a ser el último caso de un juicio en el país por esto, y tampoco la pena de muerte. En 1712, en Wackern, un pequeño pueblo del condado de Hertfordshire, ubicado a tan solo 1 hora de Londres, una mujer fue acusada de brujería por un granjero, quien tenía la sospecha de que ella hablaba con el diablo y se convertía en gato, ya que solo había sido la encargada de la muerte de su ganado y sus caballos. Este caso no solamente se convirtió en una sensación en el pueblo de Wackern, sino que se convirtió en el pionero del debate entre la religión y el ateísmo. Las transcripciones de la Biblia ya comenzaban a ser parte de la duda del pueblo y entre ellos, la verdadera libertad que supuestamente el cristianismo venía a traer. Los avances científicos ya eran considerados importantes en la época y la iglesia inglesa era cuestionada bastante después de los ideales políticos que afectaron al país con Henry Sacheverell en 1710 después del acto de protesta y creencias religiosas. ¿Cómo fue entonces que Wackern se volvió tan famoso? Bueno, el caso de Jane Wenham, o la bruja de Wackern, es conocido como el último juicio por brujería que se registró en Inglaterra, pero hay muchos que refutan la idea, aunque hay varios eventos que volvieron esto peculiar. Bienvenidos a un nuevo episodio, mi nombre es Angie y cada mes escojo un tema nuevo del cual cada semana me pongo a platicar sobre casos que me han llamado la atención y se me hacen interesantes, sea crimen, misterio, fenómenos sobrenaturales o conspiraciones que ahora son parte de mi cuarto de expedientes. Hello, un martes más de regreso a lo que nos gusta, el chisme y el misterio. Seguimos con nuestro mes dedicado a la brujería y esta semana les traigo un caso que creo les va a gustar mucho. Tenemos información de todos lados y opiniones de muchísimos lados también. Tenemos superstición, investigaciones y hasta artículos que hicieron en diferentes universidades de Inglaterra, Estados Unidos y Europa para poder comprender un poco más a las grandes mentes que gobernaban el siglo XVIII. Es broma, no, depende la persona, pero espero que entiendan que es sarcasmo. No soy comediante, así que no sé qué tanto se tome mi sarcasmo. Pero la semana pasada me concentré en una pequeña isla conocida por tener esta peculiar leyenda de que al final del arco iris se encuentra un caldero con oro. El fish and chips es la comida más grasosa y deliciosa que existe, y claro, es de donde viene una de las mejores series que he visto en mi vida. Así es, Derry Girls. Si no la han visto, se las recomiendo mucho. Habla del conflicto histórico que había entre Inglaterra e Irlanda por el protestantismo y el catolicismo, y el por qué hay tensión entre estos dos países desde tiempos inmemorables. Spoiler, ya se los dije, religión, como siempre. Así que sí, nos concentramos en Irlanda y déjenme decirles, aunque no hubo biografía, la historia estuvo demasiado interesante. ¿Y qué creen? Hoy les traigo una similar.
Al momento de estar investigando y encontrando casos de los que hablar, me topé con el de esta semana y con solo leer la reseña me fue suficiente. Así que abramos el expediente y pongámonos cómodos, porque como con las brujas de la Isla Magui van a querer entender la mente un poco cerrada de quienes legislaban en ese entonces. Esta semana tampoco les traigo biografías. Sí, no, lo siento, I am so sorry, porque al parecer a mucha gente por supersticiosa, por los tiempos que eran, porque, no sé, yo le echo la culpa a la superstición, la neta. No guardan mucha información sobre lo que queremos investigar acerca de la vida y obra de las personas de las que hablamos. Entonces, pues no se puede. Entonces, esta vez voy a empezar con este bello relato desde el mero principio, no desde que era una bebé la mujer de la que hablaré, pero pues sí me voy a ir un poquito para atrás. Y aunque en episodios pasados siempre les dejo en la página de internet un libro en el cual está el mayor sustento de mis investigaciones, sí les voy a dejar uno. No es el mayor sustento de mis investigaciones, pero esta vez van a ser diferentes artículos, los cuales van a formar parte de la historia que voy a contar. En su mayoría de los mismos locales de Hertfordshire, porque después de mucho tiempo a la gente de ese pequeño pueblito le interesó el caso, entonces creo que es lo más conveniente. Pero todos se los dejo en el cuartoexpedientes.com, se pueden meter, pueden entrar, por favor entren, denle clic a todo lo que quieran, les dejo imágenes, les dejo links, les dejo de todo. Y puedan ustedes sacar sus propias conclusiones, claro, después de escucharme a mí, obviamente. Y en fin, aunque no tengo la vida y obra de Jane, les voy a platicar, aunque sea un poquito, de lo muy poco que hay sobre ella. Jane Wenham era una mujer de 70 años que vivía en Waghorn y era lo que muchas personas consideraban el estereotípico caso de una bruja en muchos lados. Su edad, su estilo de vida y su situación económica. Esto solamente se convirtió en algo que hizo crecer la reputación de Jane y no de la mejor manera, ya que por la superstición de las personas y porque en Inglaterra se señalaba literalmente a todo aquel que no se comportara como las personas quisieran, la brujería era algo que abundaba, la neta, o sea, ¿para qué nos hacemos? Y como se los dije el episodio pasado, era muchísima gente la que se señaló nada más porque eran brujas o porque era algo, o sea, nunca se sabe. Y para poder hablar de la reputación de Jane hay que irnos un poquito a su vida personal, no de cómo se comportaba en la sociedad. Entonces me voy a ir más que nada a ella. Para empezar, en ese entonces, siglo XVIII, eran mal vistas las cosas, pero sobre todo el que una mujer tuviera 2 esposos. Y no estoy hablando de bigamia, por si tenían como pensado eso, pero me refiero a que se casaran después de que enviudaban. Antes era considerado que se debía tener como este tipo de proceso de duelo de por vida. En la actualidad, hablo por México, solamente es esperar un periodo de tiempo para que pueda alguien tener el duelo, porque enviudó, para poder volverse a casar. Y antes en Inglaterra, siglo XVIII, era que de por vida tú debías de mantenerte siempre como cuidando a tu esposo. Entonces, el que Jane se hubiera casado de nuevo no era como que la mejor manera de ser vista en la sociedad. Sí. Pero no creo que fuera solamente el que tuviera 2 esposos, la verdad, lo que llamaba la atención de la gente de Waghorn, sino que el primero, Philip Cook, había muerto en 1696 bajo circunstancias sospechosas, que el mismo pueblo de Waghorn veía como poco probable, o sea, no lo creían, decían, lo veo y no lo creo. Y sí, pero pues la certeza sobre de qué murió no existe y por eso le echaban la culpa a Jane y solamente había teorías y eso no les agradaba a las personas que vivían ahí. Finalmente, de lo que se sabe es que su segundo esposo, Edward Wenham, había hecho público poco después de haberse casado que siempre no iba a querer seguir con Jane y que, citando, su débito carnal no podría ser cumplido y que no era porque le pidiera regalos o comida, mucho menos su horrible carácter o lo mal hablada que era, sino porque llevaba más de 20 años siendo acusada de ser bruja. Esto obviamente desató una sospecha aún más alta entre los habitantes de Waghorn y ya casi nadie dudaba de que Jane Wenham era una persona dedicada a lo sobrenatural y que estaba atormentando a mucha gente. Sí, porque el ser acusado durante 20 años te provoca este tipo de cosas y lo hemos visto. Y debido a la humillación pública que había sufrido Jane, ella tuvo que sobrevivir y arreglárselas como pudiera, porque obviamente
El caer en el tipo de situación económica que tenía tampoco le agradó a Edward y no la iba como a mantener. No me refiero tanto a eso, sino que no estaban... Sí, era la época, era mantener. No la iba a mantener y eso causó mucha humillación para Jane. Y la gente, pues ya, después de todo esto, ya le empezó a dar la espalda y no tenía manera de hacer que la escucharan. Pero sus esperanzas no terminaban. Debido a que el dinero que tenía era poco, intentaba encontrar a alguien que le ayudara para poder tener un poquito de ingresos más. Y así poder tener una vida, ya ni se diga digna, sino seguir adelante. O sea, vivir al día por lo menos, pero ni siquiera para eso tenía. Y era lo que buscaba. Entonces, en Año Nuevo de 1712, tratando de sobrevivir, Jane se dirigió a la casa de un adinerado granjero de nombre John Chapman y pidió a uno de sus sirvientes, Matthew Gilston, que le diera un poco de paja, pero él se negó. A partir de ahí, Matthew le contó a su patrón que en ese momento llegó a sentir mucha pesadez, pero que a la vez muchas ganas de querer ir a tomar paja y ponérsela en su playera para después quitársela y correr a una gran velocidad por un río en contra de su voluntad. Prueba de que, según él, había sido embrujado por Jane. Ok, o sea, está bien. Ya no diré nada al respecto de eso. Es el siglo XVIII, tampoco puedo refutar y decir, no, es cierto, porque no había el mismo tipo de educación. Entonces, no diré nada. Y no solamente había sucedido la gran historia que Matthew había contado, sino que, de manera misteriosa, el ganado de John y sus caballos habían estado muriendo poco a poco y le había dejado más de 200 libras en pérdidas. O sea, me fui a Inflation Calculator, porque soy mala en matemáticas y no sé cuánta inflación había en ese entonces. Y el día de hoy es un valor de casi 40,000 libras. Entonces sí, es considerable que te espantes por este tipo de cosas y más si te dedicas solamente a esto. Por lo que John aseguró que en efecto Jane había sido la encargada de algún acto malévolo en su contra. Al momento de acusarla, fue y la buscó y la encontró y le dijo, citando, eres una bruja y una perra. O en inglés para que rime, you are a witch and a bitch. John Chapman traficando rimas desde el siglo XVIII. Yeah. Pero esto no funcionó, evidentemente. Y en vez de que algo malo le pasara, Jane lo único que hizo fue que solamente tomó la idea, porque era una persona consciente y una persona con sentido común, se fue con el juez de paz, el señor Henry Chauncey, quien les recomendó que se sometieran a arbitraje con el reverendo Godfrey Gardiner. Gardiner estuvo de acuerdo con Jane y de hecho multó a John Chapman con un chelín como parte de una indemnización para Wenham. Si nos ponemos a hacer los cálculos, de nuevo, Inflation Calculator. Un chelín no es nada en libras esterlinas, o sea, para poder completar el valor solamente de una, se necesitan 20 de ellos. Entonces, si nos ponemos ahora a pensar, era básicamente una tontería el que le remuneraran esto y lo mismo creyó ella. Ninguno de los dos al final estuvo a gusto y Jane solamente dijo que trataría de conseguir justicia en algún otro lado. Porque sí, un chelín, eso no es nada. Pero bueno. Al salir de la parroquia con su único chelín como paga, Jane pasó al lado de una joven de 16 años llamada Anne Thorne, quien era sirvienta ahí y se encontraba en la cocina recuperándose de una rodilla dislocada. Cuando Jane desapareció de la vista de todos, se pudo escuchar un grito tan extraño e inusual que el reverendo Gardiner, su esposa Deborah y el vicario de Hitchin, Francis Braggy, entraron corriendo a la cocina para encontrar a Anne desaliñada y con una historia que contar. Los presentes describieron a la joven diciendo que se veía muy estresada y sin poder hablar, pero que lo que pudo contar era que había sido forzada por algún ente sobrenatural a correr en los sembradíos y escalar las puertas a casi 10 kilómetros por hora, y que por eso mismo tenía ramas y hojas por todo su vestido, las cuales, según Anne, una anciana le había hecho recolectar. Esta historia solamente aumentó la mala fama de Jane, porque de nuevo la señaló a ella, y creó mucha incertidumbre en el pueblo de Walker. Y obviamente se iba a dejar así. Pero para Jane esto no iba a quedarse así. Y las dos mujeres al día siguiente se encontraron, por lo que Wenham le reclamó y le comentó que si volvía a inventar cosas sobre ella, le iría peor que el día anterior. Obviamente Anne pues se alteró porque ya estaba bien ciscada con este rollo, entonces dice, ¡no! Y pues trató de enfrentarse, o sea, trató literalmente de avalancharse en contra de la señora. Abalanzarse. Sí, gracias, abalanzarse. Así como, ¡no! Y se fue encima. Entonces sí.
Y bueno, trató de enfrentarse contra Jane, lo cual no logró. Y aunque quiso separarla de la parroquia, o sea, era de que tú no vas a pasar aquí, cruz, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús, así, ese tipo de cosas empezó a hacer Anne. No le fue suficiente. Entonces trataba de mantener más distancia y no podía. Y después de este acontecimiento, pues tuvo que empezar a ser como escoltada por muchísima gente y muchos miembros de la parroquia y así. O sea, se hizo un súper problema por esto. Y así, gracias a lo que sucedió, gracias a Anne Thorne, no quedaba duda alguna de que la verdadera identidad de Jane Wenham, por lo que a los pocos días, ya no había duda. No había duda alguna de que según ellos Jane Wenham era una bruja. Y entonces, por medio de la parroquia, las autoridades obtuvieron una orden de cateo para poder entrar a la casa de Jane. Al llegar, ella no se negó y comentó que ella ya sabía a qué iban y qué hacían ahí. O sea, ella ya dijo, ya sé, ya, ¿para qué le muevo? No. Y prácticamente se estaba entregando, pero más que nada, para evitarse más problemas que los que ya había estado sucediendo, pues nada más lo hizo. Qué triste. Al momento de llegar a la parroquia, Anne se abalanzó, de nuevo, sobre ella encajando sus uñas por la creencia popular de que a las brujas había que sacarles sangre para que sus víctimas se recuperaran completamente de cualquier mal que se les había causado. El rasguño de Anne, por cierto, fue tan fuerte que muchos creyeron que se había estrellado como con algo, como un golpe, pero no. De hecho, se había ido directamente hacia Jane y la rasguñaba y la rasguñaba y la rasguñaba, pero no pudo obtener nada de lo que quería. O sea, prácticamente no le salió sangre. Así de fácil. Después de esto, Jane fue acusada de brujería y por haberlo sido por más de 20 años. A lo que ella se negó y se declaró inocente, agregando y pidiendo, así exigiendo, que le hicieran todas las pruebas necesarias que se hacían en ese entonces. Y quiero decirles que la manera en la que los ingleses determinaban si alguien era bruja o no era algo de lo más desagradable, denigrante, horrible y terrible posible. O sea, era lo peor. O sea, Jane literal estaba dispuesta a que le revisaran todo su cuerpo. Todo. Su cuerpo. Para que, pues, le encontraran alguna marca de bruja. O sea, ya fuera una mancha, un lunar, una llaga, una úlcera, una herida o hemorroides. O sea, hasta hemorroides. Que demostraran o no que ella era una bruja. Y en serio esto hacían. Y se me hace algo sumamente humillante. Como yo soy una persona que tiene demasiados lunares, no me quiero imaginar a mí. Ya me hubieran dicho y tachado de bruja desde hace mucho tiempo. Está muy horrible y siento como que es muy denigrante y más para Jane. O sea, qué feo que digas, bueno, ya, háganme lo que quieran, de todas formas, a ver si encuentran algo. Y eso está bien feo. Neta, no sé qué hubiera hecho en su lugar. Y qué valor de mujer, o sea, qué chingona. No me quiero ni imaginar el sentimiento tampoco de molestia. O sea, nada más era para, ya quítame todo esto. Y no solamente era que le revisaran, o sea, sino que también quería que le hicieran la prueba del agua, la misma que se utilizaba en el derecho romano. Si no conocen esta técnica, se utilizó mucho tiempo en varias civilizaciones para poder determinar si alguien era culpable o inocente en algunos casos, o para ver otras cosas, de acciones que se hubiesen cometido. Y básicamente consistía en tirar a alguien hacia algún cuerpo de agua, río, lago, laguna, lo que fuera. Y en el caso de las brujas se les amarraban las manos a los pies, o sea, se amarraban como, no sé, se hacían bolita y las amarraban. Y se consideraban ellas inocentes si se lograban zafar y nadaban hasta la superficie, o nada más y nadaban. Y en el caso de Jane, pues el juez Chauncey lo prohibió y no pudo demostrar así nada. Porque sí, Chauncey decía que era denigrante hacer este tipo de actividades. Y sí lo era. Entonces, la salvación era como básicamente no ahogarte. Pero pues, está súper raro esta cosa. Pero, al final, lo que demostró la culpabilidad de Jane Wenham fue cuando le pidieron que rezara un Padre Nuestro y no lo logró hacer de la manera correcta. De nuevo, religión y las interpretaciones de la Biblia y la ley. Chanclas. No sé, o sea, nada más porque no puedo decir un Padre Nuestro. Está bien. Ok. Después de demostrar esto, comenzó el juicio de Jane. O sea, ya dijeron, bueno, ¿no supiste el Padre Nuestro? No tienes ninguna marca. Sí puedes nadar si lo dejamos. Pero no, o sea, no te sabes el Padre Nuestro, así no va. Está bien raro eso, la neta. No sé qué pensar.
pero sigamos para no clavarme en eso. Y bueno, ya después de lo del Padre Nuestro, el primer paso que se hizo para el juicio fue la recolecta de testimonios, a los que muchas personas aseguraban que ella o les robaba o hablaba de ellos. Y después de hacer esto, al poco tiempo, varias cuestiones como la muerte de ganado y hasta de personas eran los resultados. Ok. Y hubo una persona que declaró que al momento de que fue a llevar el mensaje de que el esposo de Jane, Edward Wenham, dijo que no iba a respetar su matrimonio, su hijo recién nacido había muerto por convulsiones. Y aunque no se sabe qué tan ciertas son estas declaraciones, Jane fue interrogada demasiadas veces utilizando el infalible y grandioso método de la fuerza y el tormento psicológico. Ya ven cómo desde muchísimo antes ya se utilizan estos métodos tan ilógicos y tan horribles. O sea, ¿por qué hacen eso? No lo hagan. O sea, la insistencia fue demasiada, como en muchos casos. Y cuando por fin tuvieron una declaración, ella les había confirmado que había sido bruja no por más de 20 años, sino 16. O sea que ella llevaba practicando brujería desde hace más de 16 años. No 20, no tengan mal sus facts, por favor. 16. Todo esto lo hacía para poder atacar a todos los vecinos que la veían mal y, claro, porque el mismísimo diablo tomaba ventaja de ella. Si fue cierto esto o no, pues no se sabe, la neta. O sea, ¿para qué les miento? No se sabe qué tan verídica fue esta declaración de Jane. Ni no hay registro de que si fue por quedar bien o porque la estaban tratando ya súper mal, la tortura psicológica fue demasiada o simplemente para que la dejaran en paz y por fin sola. Y entonces, pues no fue así, solamente puedo decir que culpó a 3 mujeres más a las que después se les negó todo eso porque no hubo evidencia de que ellas en efecto habían sido igual brujas como Jane. Y luego de los testimonios, pues ya llegó la evidencia. El 16 de febrero de 1712, el mismo día que había sido declarada culpable Jane, Anne por la noche comenzó a decir que estaba viendo gatos con la cara de Wenham y que estos le estaban forzando a que se suicidara y gracias a esto cayó inconsciente. Muchos pensaron que estaba muerta, pero en realidad solo se había desmayado y aunque intentaron de nuevo sanarla con la sangre de la bruja, metiéndole y pinchándole como agujitas, o sea, le estaban pinchando con agujitas a Jane, no salió nada. O sea, por más que intentaron, no salió. O sea, le querían sacar y sacar sangre y nada salía. Entonces, aunque para mí está un poquito raro, pues sí está bien eso. Y esto, por si esto no creo que fue tan extraño, no fue la única evidencia. O bueno, si le ponemos comillas por evidencia, que se había demostrado, porque había otras en las que se intentó probar que Jane Wenham era culpable. Muchos decían que cuando explotó un bote de vidrio con orina, que era el método que utilizaban también para comprobar brujería, ella cambió su manera de ser, de estar tensa, de estar como muy preocupada, pues ya era más alegre y se ponía a bailar y gritar y cantar. Y otros habían dicho que encontraron pasteles con agujas y plumas de ave, o sea, como eran pasteles de lodo con agujas y plumas de ave. Pero aquí les va, lo que más llamó la atención fue que el momento en que Jane fue encarcelada, o sea, el momento en que ya la habían detenido y estaba guardada y todo, mucha gente dijo que habían visto gatos, que estaban empezando a aparecer de la nada y pues eso no les pareció extraño. Lo que les pareció muy inusual fue que estos se la pasaban llore y llore y llore y llore. Y también como que llamando a alguien o algo. Pero lo más extraño es que reportaban todo lo mismo que Anne. Al parecer los gatos que estaban apareciendo de manera misteriosa tenían la cara de Jane Wenham. Extraño, I know that. Pero si hablamos del verdadero cargo por el que Jane había sido encarcelada después de todo esto, no fue brujería. Y les va a parecer muy extraño, pero... y pues para mí lo fue. O sea, la verdad, si les digo, para mí lo fue. Y ya les dije, no fue encarcelada por brujería. La realidad por la que Jane Wenham fue detenida fue por haberse familiarizado con el diablo en forma de gato. O sea, por haber sido una satánica que se convirtió en gato. O sea, literal, eso fue como el argumento principal. Y hasta el mismísimo vicario de la parroquia estaba en desacuerdo con esto. Y pues no era el único. O sea, la neta... o sea, la manera en la que la gente
tenía sus ideas en ese entonces, es muy extraño. Y el argumento de apariciones de gatos en ese lugar era también muy raro. Y yo no puedo creer en esto, o sea, ¿qué? ¿Por qué hacen eso? Pero, en fin, fuera lo que creían. Y por eso esos cargos se les fueron como agregando. El famoso último juicio de brujas en Inglaterra, del cual no estamos 100% seguros, porque hay registros que marcan que hay más gente, pero no le digan a nadie. Se llevó a cabo el 4 de marzo de 1712 y se convirtió en un fenómeno en todo Woking. La mayoría de los cientos de personas que vivían ahí, o sea, de por sí ya era un pueblo viejito y chiquito y todo ese rollo, o sea, no vivían más de que 500 personas y había muchísimo. Entonces, pues se presentaron a la parroquia los cientos de personas que había y nunca se había visto tanta gente unida desde hacía mucho tiempo. Y eso era increíble. Los preparativos comenzaron y 16 testigos fueron llamados. Entre ellos el reverendo Gardiner, el juez Chauncey y el vicario Francis Braggie, junto a varios pueblerinos y sirvientes. Y estos estaban todos listos para testificar en contra de Wenham. El encargado de este juicio no fue Henry Chauncey o el reverendo Gardiner, como lo habían hecho con John Chapman, sino un señor llamado John Powell. Y en el momento en el que todo esto comenzó, para él muchas cosas no encajaban, y con justa razón. Cuando se requirió evidencia que presentar en contra de Jane Wenham, muchos vecinos entregaron algo que la culpaba de la muerte de 2 niños embrujados, de varias vacas, y de nuevo, al parecer, la más fuerte de sus declaraciones, porque es como la tercera vez que lo dicen, los gatos con la cara de Jane. Muchas personas que estuvieron presentes testificaban para poder hablar sobre las convulsiones y desmayos de Anne Thorne, o sea, fueron varias las que tuvo, y los acontecimientos con la aguja que trataba de sacar sangre de Jane y las marcas de que algo o algún ente misterioso había dejado en la joven. Pero no solamente esto, sino que las plumas de ave que estaban en los pasteles seguían apareciendo y era como en señal de que el ente malévolo seguía ahí y estaba embrujando el lugar. O sea, las plumas estaban como en posiciones importantes o clave para embrujar. Pero la verdad el juez Powell no se lo creyó. De hecho, él era alguien muy escéptico en cuanto a este tipo de cosas, porque él decía que la supuesta evidencia que le habían presentado pues no le era suficiente y él estaba basándose completamente en la ley. Y él, de hecho, ya había tenido que tratar con casos de Jane Wenham, entonces, porque pues obviamente muchísima gente había estado acusándola de bruja desde hace mucho tiempo. Y la situación que mejor él recuerda o que se tiene registrada es que alguna vez llegaron con él y le comentaron que habían visto a la mismísima Wenham volando encima de todo Woking o sobrevolando Woking. Algo que al juez le pareció como X, o sea, no le fue tan importante y de hecho hasta se le hizo curioso porque de acuerdo a él no existía ninguna ley que impidiera a la gente volar. Y es aquí donde nos encontramos y topamos con pared en una situación importante. A lo que me refiero es que, aunque para el juez el que estuvieran declarando en contra de una mujer de la cual no se sabía completamente y la carga de la prueba era débil, no entendía el por qué la gente quería hacer este tipo de cosas sin seguir como fundamentos legales. Para empezar, sí, no había ninguna ley en ese entonces que dijera que la gente no podía volar. Qué chido en ese entonces si podía la gente volar. A mí me hubiera gustado hacerlo, hubiera estado genial, y más en un pueblo chico de gente cerrada de mente hubiera estado interesante. Entonces, este tipo de cosas está muy curioso. Desafortunadamente para muchos que creemos en la ciencia, el jurado que estaba encargado del caso de Jane Wenham deliberó solamente por 2 horas y al regresar fue declarada culpable. El pueblo de Woking estaba estático y feliz. Por fin, quien los había estado atormentando podría pagar por todo lo que había sucedido en el pueblo. Estaban más que listos para que la mujer sufriera lo mismo o hasta peor que ellos. La condena mínima en ese entonces era que toda persona que hubiese sido comprobada o juzgada como bruja debía ser sentenciada a muerte, ahorcada enfrente de todos para poder así liberar de todo mal lo que los había estado atormentando. Y sí, Jane fue sentenciada, pero la condena nunca se cumplió. Así es, y ahí les va. En uno de los artículos que hay sobre este caso,
se habla de que aunque en los 1700 existía una alta posibilidad de que la religión formara parte de la toma de decisiones en los tribunales, para muchos dedicados al estudio de la ley, ya no era tan importante el elegir de acuerdo a la Biblia. Se había vuelto como una situación extra, ya no tomaba importancia, ya se hacía esto de la separación iglesia y Estado. Y esto tal vez en ese entonces parecía un acto de discriminación de algún tipo por no tener la libertad de culto por medio de la ley, ya que la creencia popular para muchas personas era el cuidarse de la mejor manera de la brujería, pero especialmente en el caso de Jane Wenham pudimos ver algo esencial. Ella no fue directo a la iglesia para pedir justicia, como usualmente se hacía, y probablemente lo haya hecho porque por razones muy evidentes la iglesia le daría la espalda o la condenaría para siempre. Pero por cualquiera de las razones por las que haya sido, ella había marcado el inicio de algo, acudir a la ley. O bueno, tal vez no marcó el inicio, probablemente sea eso, pero estamos viendo de que ya no se va directo a la iglesia como muchos casos. Salem, a Island McGee, o sea, nosotros lo vimos el episodio pasado, o sea, estamos hablando de que mucha gente se iba directamente a la iglesia para pedir justicia porque pues el derecho canónico era lo que daba. Pero Jane Wenham no, Jane Wenham se fue directamente a la ley, aunque si nos vamos a la ley y nos vamos a los tiempos del siglo XVIII, la ley era marcada por una parroquia y porque el encargado era un vicario, era un obispo, pero aún así estamos viendo de que ya la Biblia no toma tanta relevancia en este entonces. E independientemente de las creencias, muchos jueces estaban comenzando ya a iniciar su toma de decisiones de acuerdo al derecho que en ese entonces regía Inglaterra, o sea, el common law estaba comenzando a formar parte ya de este país. Y esto se había vuelto en que se pasó de lo religioso a lo legal, de acuerdo a sustentos a derecho positivo, por primera vez en mucho tiempo. O sea, muchos creen que es por la guerra civil que determinó los derechos fundamentales, pero también el que muchas personas se dieran cuenta en cuánto de verdad se necesitaba para poder llegar a tener evidencia sólida. O sea, estamos hablando de que ya la gente pedía pruebas. O sea, era básicamente eso. ¿Tienes pruebas? Sí, adelante. ¿Tienes pruebas? No, no se puede. Y en abril, un mes después de que Jane Wenham fue sentenciada, el obispo Francis Hutchinson le escribió a Hans Sloane sobre el juicio. Ya se había convertido esto en un caso de celebridades, o sea, y en efecto, como ha pasado varias veces, llegó a dividir opiniones entre diferentes personas. Francis y Hans habían llegado a la conclusión de que Inglaterra se encontraba en una diferencia de ideales y en una batalla, sobre todo porque demostraba un poco la realidad de la situación social. La élite o las personas en ese entonces más educadas comenzaron a destacar el racionalismo y de cómo el propio escepticismo de la mano con rechazo de las creencias en lo sobrenatural como evidencia se estaban volviendo una realidad de la situación en la que estaban viviendo en ese entonces la sociedad inglesa. Por otro lado, existía gente como el vicario Francis Bragi. Él era un fiel seguidor de la religión y de cómo la superstición los estaba salvando de lo que podría estar o convertirse en una perdición. Sí, claro, no se cuidaban. Él no consideraba que el racionalismo debía convertirse en parte del ser humano y que la sociedad cada vez más estaba convirtiéndose en materialista y hasta comenzando a enseñar como este tipo de creencias o señales ateístas, lo que por obvias razones, en ese tiempo, siglo XVIII, era súper mal visto. Esto obviamente no detuvo a Hutchinson y aunque el vicario Bragi había escrito un libro desde su perspectiva religiosa y como testigo de todo lo que había sucedido en el juicio de Jane Wenham, él logró publicar su propio libro, el cual establecía un poco la creencia en brujas, pero sobre todo el cómo la misma gente estaba siendo manipulada por la iglesia, porque así se estaban sometiendo a algo que no tenía nada que ver con el racionalismo y con la propia naturaleza del ser humano. Aunque, seamos honestos, la naturaleza del ser humano sí va de la mano con la superstición, porque tenemos miedo a lo nuevo, si es algo desconocido, no sabemos qué hacer, no sabemos qué actuar, y lo primero es instinto. Entonces, Hutchinson tenía razón en la manipulación, pero Bragi sí estaba diciendo que la superstición era algo que formaba parte del hombre. Pero, ¿por qué entonces Jane fue declarada culpable por el jurado y aún así no murió? Para empezar, es evidente que estamos hablando de un pueblo súper pequeño, y la evidencia más imparcial que tenemos es la que los propios locales dieron a los historiadores. Entonces, hay muchas hipótesis. Jiji.
Desde los habitantes divididos en la religión y las actividades económicas hasta el miedo en mujeres, a quienes se acusaba por brujería. Pero desde un ámbito ganadero, lo mismo pasó con Jane. Así que creo tener la gran respuesta gracias a la extensa investigación que hice a partir de un artículo que publicó la Universidad Johns Hopkins, y creo que es la mejor hipótesis que leí. Pero quiero que ustedes me digan qué piensan al respecto. Jane no fue la primera mujer en ser acusada de brujería en Waukern. Entonces, tenemos el antecedente de que una mujer de nombre Mary Hammond entre 1613 y 1643 ya había pasado por lo mismo. O sea, las mismas actividades que ya habían estado sucediendo cuando se acusó a Jane sucedieron. La muerte del ganado y de miembros de familias ricas del lugar. Esto nos demuestra que por generaciones este problema se había estado como pasando, o sea, como dejando. Y la información sobre la vida de Jane es escasa por el periodo de tiempo en el que estamos hablando, aunque es posible que haya estado marcada desde hace tiempo por sus antecedentes, sus antepasados, sobre ascendencia de brujas, y pues esto se le haya cargado como karma a su vida. Desde antes, o sea, desde que antes de que ella supiera. Entonces lo que podemos concluir es de que ella ya había sido acusada desde hacía mucho tiempo por antecedentes mucho más sospechosos de lo que supuestamente ya era probablemente cargar la culpa a alguien sobre los sucesos. O sea, Mary Hammond ya no estaba, entonces ¿quién seguía? ¿Quién era su descendiente? Jane Wenham. A ella se tenía que culpar por este tipo de circunstancias que estaban sucediendo. Y claro, por su situación política y económica. ¿Por qué política? O sea, se entiende que la mujer era pobre y no tenía suficiente sustento para sobrevivir, pero ¿por qué lo otro? Bueno, Inglaterra de los 1700 más religión es igual a conservadores. Muchas personas de Waukern creían, y ahora que lo pienso, después de las elecciones del año pasado sobre primer ministro entre Labour y conservadores, wow, esto me deja como que sí pensando, sí, después de las elecciones del año pasado me deja pensando que sí desde ese entonces. Pero en fin, ¿cómo? Bueno, en 1710, 2 años antes de este caso, en Inglaterra se desataron una serie de protestas y revueltas entre disidentes o simpatizantes del Partido Conservador contra el liberal porque fue sentenciado un anglicano conservador de nombre Henry Sacheverell, quien en uno de sus sermones había comentado la gran amenaza que sus contrincantes liberales hacia la religión católica. Entonces hubo un poco de tensión que se convirtió en una cuestión de años hasta la fecha. Entonces, estamos hablando desde muchísimo antes de ahorita ya hay problemas. A partir de aquí, para muchas personas les fue suficiente acusar a Jane Wenham, una liberal que probablemente recibía dinero de su partido y que tenía antecedentes históricos de brujería. Y era algo que era como súper mal visto y tachado en el pueblo, pero por los habitantes, no por quien llevaba a cabo su juicio. Aunque para el jurado Jane Wenham, de nuevo, era una persona culpable, para el juez Powell, no. O sea, teniendo esto como antecedentes, toda la historia de las leyes y la Biblia y sustentos científicos y falta de evidencias, legal, derecho, common law, todo esto, la falta de evidencia que había en su contra era escasa. Y además la falta de defensa legal, porque, spoiler alert, no tuvo abogado defensor Jane Wenham en su juicio. Solamente le quedó a ella negar y negar y negar todo lo que le estaban inculpando. Aunque para muchos ella era alguien que debía pagar por sus errores. Y debía pagar por ser bruja y también sufrir lo mismo que ellos porque ya los había hechizado. No lo hizo porque no había un sustento para poderla condenar. Así pues, Jane Wenham fue sentenciada a la pena de muerte y querían que la ahorcaran en la plaza pública. Pero nunca vio llegar ese día gracias a que el juez John Powell, después de todos los antecedentes sobre el racionalismo, de nuevo, guerra civil y la fiel creencia en la ley, no vio pertinente seguir haciendo este tipo de circunstancias, por lo cual, en lugar de llevarla directo a la horca, fue perdonada, no solamente por el tribunal, sino hasta el mismísimo perdón real de la reina Ana. Algunos expertos dicen que este caso es el digno ejemplo de que las ideas sobre brujería alrededor de Inglaterra fueron cambiando por las clases sociales y por la educación que estaba comenzando a florecer. Pero sobre todo, y la clave, la religión dejó de ser parte de las decisiones legales y los sustentos eran racionales.
Finalmente, era obvio que Jane Wenham no podía mantenerse en Waukern, porque el pueblo estaba lleno de gente supersticiosa que seguía creyendo que era ella culpable y que pues estaba mal que hubieran dejado libre a una bruja. No. Y pero pues no se pudo, ¿verdad? Ya la dejaron libre y no todos estaban en su contra. El capitán John Plummer decidió dedicarse a protegerla hasta su último día porque no podía seguir sufriendo después de tanto y además necesitaba protección contra tanta gente. O sea, neta necesitaban proteger a esta señora porque si no moría ahorcada la iban a matar. Y eso no lo iban a permitir. Jane se mudó de Waukern, o sea, neta se fue y dijo, bye, ya no puedo aguantar aquí. Y se fue a otra parte de Hertfordshire y se estableció ahí hasta su muerte, que fue en 1729. Sí, Jane murió en 1729 y ya no se sabe más. Solamente sé que hay una chica llamada Sarah que estuvo platicando con ella y que fue la dedicada a... No, dedicada no, indicada. Sí, indicada como su funeral y todo este tipo de cosas. Pero solamente se sabe eso, que Jane murió por lo menos tranquila en 1729. Y por esto mismo, quienes apoyaron su causa fueron los aristócratas del Partido Liberal, cuidándola súper bien. El obispo Hutchinson la fue a visitar y siguió sus trabajos sobre cómo la superstición de los conservadores atentaba contra la vida de las personas que no compartían sus ideales. Y pues llegó a la conclusión, después de mucho tiempo, que varias de las sobrevivientes a juicios de brujas habían estado sufriendo lo mismo que Jane. ¿Por qué? Porque superstición. Y al final pudo tener un poquito de vida tranquila por los años que le quedaron, después de tanto alboroto, y aunque para muchos fue la última persona en ser juzgada por brujería, no es así. Todavía hay registros de que esto se siguió presentando aún cuando se quiso dar un giro radical y racional sobre las decisiones después de tener esto como precedente. Un caso fue en 1716 cuando una mujer llamada Mary Hikes y su hija de tan solo 9 años, Elizabeth, fueron condenadas a muerte porque la gente había creído que ambas habían quitado sus medias para hacer un ritual hacia la lluvia, costándoles la vida a las dos, a Mary y a Elizabeth de 9 años. Y murieron colgadas el 28 de julio de 1716. Es increíble que esto siga sucediendo después de lo que pasó con Jane Wenham. O sea, no puedo creer que no tuvieran esto de precedente. Y yo tampoco, o sea, no entiendo a los ingleses de la época, pero una vez más se comprueba que por más que se intentaba ocultar una realidad que había sucedido en Inglaterra, no era posible. Y aunque por más que quisiera la gente hacer menos supersticiones, no se podía. Y más casos sucedieron en todo el país. El de Jane Wenham de Hertfordshire ha sido de los más mediáticos, o sea, aunque hubo más después del de ella, este fue como el más famoso y más interesante para los ingleses, porque pues hasta se hicieron obras de teatro, libros y hasta musicales en su honor. El juicio de brujas de Jane Wenham se convierte en un fenómeno, tanto así que en Londres, en 2012, salió una obra titulada La Última Bruja, conmemorando los 300 años desde el juicio. Y también en 2015 la directora Rebecca Lenkiewicz sacó una producción en la que hablaba de la vida mediática de la mujer y las ganas del pueblo de Waukern para atrapar brujas, teniendo claro como sustento todos los panfletos que van a estar en el cuentaexpedientes.com de todo lo que se sacó cuando el juicio, porque eso fue el sustento de Rebecca para sacar su producción. Y aunque nunca se sabrá la verdad de que si Jane Wenham era una bruja, después de su misteriosa declaración, sus antepasados o hasta su propia vida, lo que sí nos queda es decir que por primera vez en muchos años, en muchos casos de brujería, la ley por fin estuvo por encima de la religión. Por primera vez se vio justicia en un pueblo que solamente se dedicaba a señalar a mujeres inocentes por supuestos y sin evidencia clara. Pero sobre todo, se vio un cambio importante en la política y toma de decisiones y por ello a muchos artistas los dejó con eventos que presentar, a otros con libros que se dedicaban a filosofar sobre la relación y la cuestión política del ser humano, y a Angie con un expediente en el gabinete.
Y esto fue el caso de Jane Wenham, o la famosa bruja de Walker. Al investigar este caso, me quedé pensando y analizando y filosofando mucho. No porque mi tarea de filosofía sea demasiada y me dejara con muchas enseñanzas, sino porque, pues, estamos hablando de que es el primer caso que leo en mi vida de brujas en el que se hizo justicia. No se murió. Sigue viva. Bueno, siguió viva durante mucho tiempo. Y eso me hace sentir bien. Eso hace sentir a Angie feliz. Porque fueron 28 años todavía los que vivió. Se murió a los 88 mi señora amiga Jane Wenham. Entonces, es la primera vez que se ven los ojos de la ley. Se ve a la ley a los ojos. Y la verdad me parece algo increíble. Pero sobre todo porque la religión ya no se veía tan tangente lo de Dios. Ya no era considerado Dios el supremo, Dios el que dice, el que dicta. Sino ya se estaba viendo un sistema jurídico establecido que los mismos ingleses estaban construyendo. Ya no había excusa ni nada de eso. Solamente quedaba seguir un orden. Y para mí fue lo mejor de todo este caso. Y por eso les quise platicar, porque cuando vi Jane Wenham, así como el pequeño resumen que ponen del caso, dije, no. Y cuando lo investigué dije, sí, vio la justicia. Entonces, es lo mejor. Me encantó. Me metí en tantas fuentes que hablaban de lo mismo que me dieron la gran idea de que en efecto fuera o no cierto el hecho de que Jane fuera una bruja. No había pruebas en su contra. O sea, si lo era o no lo era, girl, no había pruebas. Entonces no podían sentenciarla. Y no hubo algo más bello que ver por primera vez en muchos casos, o por primera vez en 10 episodios. 10 episodios, my God. Por primera vez en 10 episodios de este podcast se hizo justicia, por fin. O sea, es creo que de los primeros casos que les cuento en los que se sabe y se cierra sabiendo que esto estuvo bien. La decisión que se tomó estuvo bien. Gracias, juez Powell. Ay, micro, no te me vayas. Gracias. Esto merece que se haga felicidad. Y además porque llegamos a 10 episodios en el podcast. Ay, mi micrófono. No te vayas, amigo. Tú te quedas conmigo. Gracias. Estoy muy feliz porque ya llegamos a 10 episodios. Muchas gracias por escucharme, sintonizar y checar la página de internet porque veo que sí le dan clic a todo lo que subo. Muchas gracias. Por seguirme en Facebook, en Instagram, en Twitter. O sea, la página del podcast. Y por seguirme a mí, claro, y mandarme mensajitos sugiriendo casos. Y creo que este caso les va a gustar. Y espero que les haya gustado. Y estoy muy feliz. Ya llegamos a 10 episodios. ¡Yay! Gracias. Estoy muy feliz por eso. Neta, me mantiene muy alegre el saber que esto. Y háganme saber qué piensan ustedes. ¿Qué pensaron? ¿Qué les pasó por la cabeza? Díganme si les gustó, qué les pareció. Si creen que Jane era bruja, no lo era, había problemas. Esto es más político que legal, más político que religioso. I don't know. Lo que se les ocurra, está muy genial que me lo compartan. Muchas gracias. Sería de mucho sustento y felicidad para mí. Me mantiene muy feliz el que me compartan todo lo que piensan. Me manden mensaje, platiquemos un rato. Yeah. Y no olviden hacérmelo llegar por cualquiera de nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @expatpodcast, en Instagram como @expedientespodcast y en Facebook y YouTube como El Cuarto de Expedientes. A mí me encuentran como @Angie_Van, o sea, @Angie_VANN. En Instagram y en Twitter por si gustan dejarme cualquier mensaje o porque pronto daré un anuncio. Yeah. Varias personas ya saben de qué estoy hablando, pero creo que es momento de hacerlo un poquito más público. Y sí, esténse al pendiente nomás. Ahí se los dejo. Nos escuchamos la próxima semana con otro caso de brujas. Hasta entonces, nos vemos.